Ok, lo que habíamos hecho anteriormente, todo lo que es préstamo, eso es cartera, ¿cierto? Y ya habíamos entendido que cartera es el activo más grande del que tienen los bancos. Y aparte de los activos, tenemos los pasivos. En los pasivos tenemos lo que son los depósitos a plazo fijo, en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, todas esas cosas, ¿ya? Así que voy a tratar de ir explicándoles un poquito. Si tienen preguntas, me preguntan nomás. Y si no se me entiende muy bien, van a disculpar, pero es que nunca había explicado como que la teoría, siempre explico la práctica, así que primera vez que hago esto. Ya. Tenemos lo que son las operaciones pasivas, ¿ya? Dice, las operaciones pasivas son aquellas en las cuales la entidad, o sea, el banco, asume una posición deudora o es el deudor. Ejemplo, ¿cómo? Ok. Obligaciones con el público, cuentas corrientes, cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo. Aparte de eso, dice que todas las obligaciones con las operaciones pasivas se pueden categorizar según el plazo de duración, que pueden ser depósitos a la vista, depósitos a plazo y depósitos a plazo indeterminado. En este caso, todo lo que es a la vista dice que es solamente con la presentación del documento se hace efectivo el pago. Por ejemplo, los que son los cheques o lo que son los giros. Los depósitos a plazo es cuando nosotros como banco sabemos cuándo tenemos que hacer el pago, tenemos que devolver ese dinero, digamos, que en este caso sería el DPF. Y tenemos por último depósitos a plazo indeterminado, que es cuando no se sabe cuándo el dinero va a ser retirado. Y en este caso serían las cuentas de ahorro y, perdón, sí, no, de caja de ahorro, cuenta corriente. Esas dos. A ver. Ay. Después tenemos específicamente lo que hacemos en esta segunda parte de la materia, que es depósitos a plazo fijo. Es específicamente eso, ¿ya? Y dice, creo que aquí ya todos saben lo que es un depósito a plazo fijo, ¿no? El cliente lleva el dinero al banco, dice que le van a pagar tanto porcentaje por tener su dinero ahí y tiene un plazo determinado. Por ejemplo, voy a tener un DPF de, qué sé yo, 180 días, ¿ya? Eso son 6 meses. Entonces, por tener 6 meses guardado mi dinero, me dan una pequeña cantidad de dinero, que esa es lo que se llama la tasa pasiva, ¿ya? Ahora tenemos tres formas de liquidación de un DPF, ¿ya? Una de las formas es el retiro de intereses devengados con renovación de capital a nuevo plazo. Lo que significa que yo puedo ir retirando A ver, si yo fuera el cliente, el que puso su dinero en el DPF, puedo ir retirando el monto que me están pagando por los intereses y solamente renovar el monto de mi capital. Ya, por ejemplo, puedo decir que mi DPF era de 100.000 bolivianos y que en intereses gané 5.000. Entonces yo puedo retirar mis 5.000, me quedo con ese monto que son los intereses que yo gané y vuelvo a poner mi capital, que son los 100.000, y lo vuelvo a hacer otro DPF, ¿ya? Para seguir ganando dinero. Otra forma es capitalización de intereses y que sean sumados al capital, ¿ya? Lo que significa que, por ejemplo, esos 100.000 eran mi monto del capital. Tengo 5.000 que fueron mis intereses ganados, pero yo decido que ahora mi DPF sea de 105.000. ¿Cómo? Ahora yo pido que sea de 105.000 porque estoy sumando el monto de mis intereses. Y por último, puede ser un retiro periódico de intereses devengados.
en el que significa que si, por ejemplo, cada mes gano, no sé, 1.000 bolivianos, entonces cada mes voy a retirar esos 1.000 bolivianos y me los voy a guardar yo. Esas son las 3 formas de liquidación de un DPF. Y por último, les puse una notita. Esto sí les recomiendo que lo guarden, no que lo guarden, perdón, que lo revisen con el ISEN y le pregunten bien. Según lo que yo me acuerdo, dice, los DPF menores a 360 días, o sea, a un año, se pueden retirar y volver a renovar, ¿ya? Y por si acaso, siempre que se renueva el DPF es mínimo a 30 días, ¿ya? Y los DPF mayores a 360 días en dólares están exentos del RC/IVA y el encaje legal y no se pueden retirar hasta la fecha establecida. Aquí yo les pido que le pregunten al ISEM porque no sé si los del RC/IVA y el encaje legal es solamente para el monto en dólares o también puede ser para el monto en boliviano, ¿ya? Así que eso les voy a pedir que le pregunten bien al ISEM porque yo tengo anotado en una parte que es solamente que aplica para todos y en otra parte que aplica solamente para dólares, entonces ahí no estoy segura. Y es para no chiparlos, ¿ya? Eso, solamente, como que eso sería la explicación más chiquitita, no sé si entienden, si es que tienen alguna duda. Disculpe, y el encaje legal, a lo que yo entiendo, es el 10% de la eh, de los depósitos de todos los ahorristas y los depósitos a plazo fijo y a cuenta corriente, ¿no? Quería Sí, saber para que, más que todo, en qué momento se utilizaría el encaje legal y para qué fin. el encaje legal ocupas por si llega, o sea, se lo queda el Banco Central y es una reserva que tienen los bancos. Si es que algo pasara, el banco, no sé, hay una corrida de dinero o algo así, el Banco Central luego le dice, toma tu encaje legal, plata que necesites, aquí está. Y eso, es Porque eso, 10%, ujú, ya, es 10% cuando porque eso es reviene, monto nacional, o sea, moneda nacional, perdón. Y es 50 y no sé cuánto por ciento ya. cuando es dólares. Sí. Ya. Porque el 10% eso es para poder cumplir la liquidez, o bueno, cumplir con los ahorristas, ¿no? Eso es para cuidar el depósito de los ahorristas, ¿no? Sí, más o menos eso. ¿Cómo era? A ver. Si yo, si Si el Banco Central decide disminuir el encaje legal, significa que va a haber más circulante. Y eso es cuando no está bien, cuando en la economía, en el día a día, no hay mucho dinero. Pero si, por ejemplo, si ahorita hubiera demasiado circulante, lo que podría llevar a una inflación, el Banco Central lo que hace es subir el encaje legal para que haya menos circulante. Tienen esas operaciones. Pero no se preocupen, el encaje legal no lo ocupan aquí. Es solamente está explicando lo del DPF, digamos. Pero no lo van a ocupar. Aquí solamente ocupan RC/IVA. Ya, ese es ¿cómo es? Complemento para evaluar, ¿cómo es el regimiento para el valor agregado? Sí, No, régimen regimiento complementario. complementario. Ya es régimen complementario para impuesto a valor agregado, ¿no? Exacto. Ujú. Ya, perfecto, ya la capté. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Disculpe, ¿será que puede explicar en qué significa eso que están exentos del RSIVA, los DPF mayor a 360 días? Ya, pasa que cuando ustedes tienen DPF es como si le estuvieran dando una factura, ¿ya? Todas las personas que sí facturan cuando quieren hacer un DPF, presentan el documento de que son contribuyentes
y el banco les da la totalidad de sus ganancias, de los intereses, de las ganancias de esos intereses, ¿ya? Pero si, digamos, yo quisiera tener un DPF, como iría a mi nombre y yo recién estoy trabajando, entonces obviamente no facturo, porque para facturar tenés que ganar más de 3 salarios mínimos. Si yo quisiera tener un DPF, ellos me van a retener el 13%. A eso significa. Cuando estemos viendo el práctico, ahí van a poder darse cuenta, ¿ya? Cuando hablan del RSIVA es para los contribuyentes. No importa si sos o no sos, igual se te va a retener el 13%. Bueno, en realidad se te va a retener cuando no sos. Cuando sí sos contribuyente, el banco te va a dar todo porque pues ya vos después vas a hacer tu descargo, vas a presentar todas tus facturas y eso. El 13% a lo que yo sé es cuando uno no presenta factura y uno gana por lo menos unos 4 sueldos mínimos nacionales, que ahorita 8.200, algo de 8.200 a lo que yo entiendo, ¿no? ¿Le subieron? ¿Ya no son 3? ¿Son 4? A lo que yo sepa, sí. Qué ratas que son. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no, sigamos nomás. Ok. A ver. Voy a ver. Esto. Ok. Ya vamos a empezar a hacer lo que es el ejercicio. ¿Ya? Dice, este es un ejercicio que yo tenía de cuando, bueno, pues yo avanzaba, así que vamos a ver si es que les vuelvo a tocar este ejercicio en los prácticos. Dice, esquema contable de obligaciones. En fecha 12 de julio del 2018, el Banco Universitario S.A. recibe un depósito a plazo fijo del señor Durango Roca bajo las siguientes condiciones. Dice que tiene un monto de $128.500 a un plazo de 90 días con una tasa del 4,25% anual. El pago de los intereses se hace en cada 30 días. Después nos dice que la cotización en la fecha de la operación es de 6.98 por $1, aquí me equivoqué. 6.98 por $1, ¿ya? Y la constitución del mismo se la realiza con débito de su caja de ahorro. Por motivos, dice, de viaje, el señor Roca no ha podido realizar el cobro correspondiente de su DPF en la fecha de su vencimiento. Por lo tanto, solicita mediante una carta enviada por fax que el mismo sea renovado parcialmente por un plazo de 60 días, pero con condiciones distintas. La renovación se la realiza... La renovación se la realiza mediante una carta instruida por el titular del DPF. Es automática por 60 días a una tasa del 3,5% anual con el pago del capital y los intereses al vencimiento. En la renovación se liquida el 60% del depósito y se renueva el saldo del capital y se capitalizan los intereses devengados a la fecha de la renovación. El saldo se constituye como un nuevo DPF. Después nos dice, el tipo de cambio sufre una variación en fecha 30 de septiembre de 6.98 a 7 bolivianos por $1. Luego, el señor Roca no ha presentado a la entidad el documento que acredita que está inscrito como contribuyente. Y la cancelación final se la realiza en fecha 29 de diciembre, mediante la emisión de un cheque de gerencia. Se pide
el registro de todas las operaciones del esquema contable, hasta su cancelación total del depósito, inclusive el registro mensual del devengamiento de los intereses por pagar, y también el registro de los ajustes por inflación por la variación del tipo de cambio contable. Entonces vamos a empezar. Cuando hacemos obligaciones con el público, lo vamos a hacer de la misma forma que nosotros hacemos, ¿ya? A ver, esto todavía lo voy a... no, acá. Un ratito, ya. Vamos a empezar. El monto habíamos dicho que es de $128.500. Tenemos un plazo de 90 días. Nuestra tasa es del 4,25% anual, ya la tenemos. Nuestro tipo de cambio es de 6,98. Sí, 6,98. Y hay un pago de intereses cada 30 días. Y esto lo voy a borrar. No existen las previsiones acá. Y dice pago de intereses cada 30 días. Entonces empezamos a hacer nuestra línea de tiempo. Dice que el 12 de julio empezamos, ¿ya? Entonces ponemos 12 de julio el inicio. La orden nos dice que se van a pagar intereses cada 30 días. Entonces, algo que no se van a olvidar es que no importa si es cartera, que es un práctico de activos, o si es obligaciones con el público, que ya serían pasivos, siempre tenemos que hacer los devengamientos a fin de mes, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a poner es el devengamiento. Dice, como estábamos en 12 de julio, el 31 de julio tenemos un devengamiento que es el primero. Y luego vamos a contar 30 días para la fecha que tenés que hacer. Yo le pongo cobro, ya cobro de intereses. Si sumamos 12 de julio y le aumentamos 30 días, nos va a dar como fecha el 11 de agosto. Estos son los primeros 30 días, que es cuando nosotros como banco tenemos que darle al cliente sus intereses, ¿ya? Porque el cliente dice que los está retirando cada 30 días. Aparte de eso, como tenemos que cumplir los 90, vamos a hacer más. Para llegar a 30 días más después del 11 de agosto sería el 10 de septiembre. Ese día se cumplen 60 días. Entre medio lo que tenemos es el devengamiento, que sería el 31 de agosto. Aparte, tenemos que llegar otra vez a los 90 días. Si sumamos 10 de septiembre más 30 días, nos va a dar la fecha del 10 de octubre. Este día se cumplen los 90 días y es cuando el DPF debería haber terminado, ¿ya? Y entre medio dice que tenemos un fin de mes, el fin de mes de septiembre, que sería devengamiento. Y la orden, aparte de eso, nos dice que, ¿dónde está? Acá. El tipo de cambio sufre una variación en fecha 30 de septiembre. Va a cambiar a 7 bolivianos. Entonces ya lo ponemos acá. Y ya llegamos a la fecha del 10 de octubre, que es cuando el DPF tiene que terminar, no lo hace, porque la orden nos dice que por motivos de viaje el señor Roca no lo logra cobrar, entonces envía de que le sea renovado parcialmente. Entonces aquí, en vez de nosotros poner reprogramación como hacíamos con activos, le pueden poner renovación si quieren, porque lo que está haciendo es eso, renovar su DPF. Pero desde aquí dice que las cosas cambian. La renovación se la realiza mediante una carta instruida por el titular del DPF, por el señor Roca. Y es automática por 60 días a una tasa del 3,5% anual. Entonces, eso más. Si nuestra tasa era del 4,25, ahora está bajando y va a ser de 3,5. Nosotros como banco le vamos a pagar menos por el dinero que tiene en nuestro banco, en el DPF, ¿ya? Dice que la renovación se liquida el 60% del depósito. Sí, digamos. ¿Sí? Disculpe, eso de renovación se hace cuando el cliente retira un dinero, bueno, de su DPF. No. Renovación es cuando no logra cobrarlo. No logra, ya, es como si el cliente no lo ha cobrado y el banco ya otra vez lo renueva, pero ¿por qué Sí. le disminuye la tasa, disculpe? ¿Cómo? ¿Por qué le ¿Por qué disminuye? disminuye? Sí. Mm,
Específicamente no sé por qué, no explica, pero normalmente es porque el monto del dinero es menos. Y al banco no es que no le convenga, pero o sea, sos un cliente más y por eso te va a dar poco. Sería Ah, diferente si fueras, qué sé yo, pues una empresa transnacional con un montón de plata que va a meter un DPF, qué sé yo, de 10 millones de dólares. Ahí al banco va a decir, ah, no, este cliente sí me interesa y le voy a dar una buena tasa. ya, es como si el banco ya el cliente ni modo, si ya lo dejó ahí, ya si se olvidó por algún motivo, ni modo, ya se baja la tasa solamente porque es un cliente más, ¿no? Más o menos así. Más o menos así. Eso Sí, igualmente, eso sobre obligaciones con el público, eso se refiere que el banco tiene, por captar dinero del público, esa es su obligación de devolver, ¿no? exacto. Ya, Es eso igual eso. no lo entendí. Ya lo entendí ahora. Gracias. Esa es la diferencia. Cuando hacíamos préstamos, los préstamos son activos. Entonces, el cliente tenía que pagar su préstamo. Pero ahorita estamos en pasivos y el cliente ya no tiene que pagar nada, tiene que cobrar su dinero, porque es de ellos, digamos, no de nosotros como banco. Ya, a lo que yo entendí por qué bajó la tasa, ¿sabe por qué? Es porque ya el cliente cumple con su plazo, ya porque hace un contrato con el cliente y el banco, y si ya pasa ya más de los 90 días, ya es responsabilidad del cliente si lo reclama o no, ¿no? Sí, es. Ok, sigamos. Dice que a partir de este día, el plazo. No se lo pusieron. El plazo dice que ahora va a ser de 60 días. La orden dice eso, ¿cierto? Sí, a un plazo de 60 días y que se va a pagar solo los intereses acá, con el pago del capital y los intereses al vencimiento. Significa que todos estos cobros que habían entre medio ya no van a haber porque todo va a ser simplemente al final, ¿ya? Entonces, estábamos aquí en fecha del 10 de octubre y vamos a contar 60 días más, lo que significa que va a ser en un día de diciembre. Y para llegar a diciembre tenemos primero que pasar por el final de octubre y el final de noviembre. Entonces aquí le vamos a poner que el 31 de octubre tenemos un devengamiento, el 30 de noviembre tenemos otro devengamiento, ay no, y que si sumamos 60 días desde el 10 de octubre nos va a dar como fecha el 9 de diciembre, que es el día que se cumplen los 60 días. Pero la orden nos dice otra cosa, que la cancelación final se la realiza en fecha 29 de diciembre, ¿ya? Entonces, si el cobro final va a ser el 29 de diciembre, el 9 lo que tenemos que hacer es nuevamente una renovación, ¿ya? Siempre que el cliente no llegue a cobrar su DPF, se hace una renovación, ¿ya? Y por último, el cobro final el 29 de diciembre. Esa es la línea de tiempo de un DPF. Normalmente todas las líneas son así, son cortitas. Como pueden ver, el enunciado no es largo y la línea de tiempo tampoco, porque estas son de 11 asientos. Son 11 asientos y son súper cortitos los asientos, digamos. Prácticamente pagan intereses nomás. ¿Se entendió? Para que empecemos a realizar los asientos. Ya, entonces no, es distinto a lo que hacíamos antes. Ya es sin poner categoría, nada de eso. No, Exacto. eso es Ya no solamente existe eso. pago de interés, cumple su plazo y y si el cliente no lo cobra, se renueva, nada más. Nada más. Ya. Sí, está bien. Ya está entendible. Gracias. Comenzamos con los asientos. Sí. Ya.
empezamos a ver. Esto de acá. Para que vean. ¿Se acuerdan que en préstamos nuestro primer asiento tenía varias cosas? Teníamos préstamos, teníamos las previsiones y teníamos las garantías. Siempre teníamos que poner esas tres. Bueno, pues el primer asiento en lo que es DPF es solamente, literal, es poner el DPF, nada más. Solamente con eso iniciamos es el asiento de inicio. Vamos a ponerlo así. Ya, entonces, como se acuerdan, los préstamos habíamos dicho que son activos. Los activos siempre suman en el debe. Ahora, los pasivos, a diferencia de los activos, los pasivos siempre van a sumar en el haber, ¿ya? Entonces, si lo que estamos haciendo es crear un DPF, sabemos que el DPF es un pasivo, que los pasivos suman en el haber, lo vamos a crear directamente en el haber, ¿ya? Le vamos a poner, por si acaso, fíjense en sus manuales, váyanse a la parte de los pasivos, donde están los DPF y todos tienen un nombre y un código diferente. Tienen depósitos a plazo fijo, creo que se llama hasta 30 días, algo así. Después hay de 61 a 90, de 91 creo que a 120, de 121 a 180, así, ¿ya? Están como que categorizados por el plazo. Entonces, si sabemos que es a 90 días, el de nosotros va a ser depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días, moneda extranjera, que pueden encontrarlo en la 213.03. No se olviden, todos los que son pasivos están en la 200, ¿ya? Ay, no, esto no. Y aparte, vamos a poner, la orden dice que se hace la constitución del mismo, se le realiza con débito de su caja de ahorro. Entonces, ¿de dónde está saliendo ese dinero? De la caja de ahorros del cliente. Y sabemos que caja de ahorros también es un pasivo. Los pasivos, para poder disminuir, tienen que estar en el debe, ¿ya? Entonces acá ponemos que de aquí está saliendo el dinero, depósitos en caja de ahorro, moneda extranjera. El monto es de 128.500 y 128.500 por el tipo de cambio, que es 6.98, nos va a dar 896.930 bolivianos. Y eso es el asiento de inicio. Está clarito, yo creo. ¿O alguien tiene alguna duda? No. No. Ok, ya. Ahora nos vamos a la fecha de el 31 de julio, cuando tenemos un devengamiento. Ahora, para los devengamientos en obligaciones con el público, siempre vamos a utilizar dos cuentas, intereses contra cargos, ¿ya? Por un lado, tenemos intereses, obligaciones con el público por depósitos a plazo fijo, moneda extranjera, que es una cuenta de gastos, por eso es la 411, la 400 es de gastos, contra una cuenta que se llama cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo, moneda extranjera. Pueden pillarla en la 218. Todo lo que sea obligaciones con el público van a estar en la 200. Son pasivos. Y para hacer este cálculo, es el cálculo que nosotros ya sabemos, el cálculo de intereses. Vamos a tomar los 128.500 dólares, lo multiplicamos por 19 días, porque desde el 12 de julio hasta el 31 han pasado 19 días. Lo multiplicamos por la tasa del 4,25 y todo eso entre 360 y por nuestro tipo de cambio nos va a dar 2.011,86. Significa, esos 2.011 significa que el cliente está ganando 2.000 bolivianos por tener su dinero guardado en un DPF. Y ese es el asiento del 31 de julio. Es simplemente un cálculo de intereses. Ese es el devengamiento. Y ya saben, intereses contra cargos. Seguimos. Ahora para hacer... Perdón.
para hacer el cobro de los intereses, vamos a utilizar estas cuentas. A ver. En la fecha del 11 de agosto dice que tenemos que hacer el cobro. Ya. Para este asiento vamos a utilizar siempre los cargos para poder cerrarlo. Vamos a calcular intereses a la fecha. Y tenemos que poner en dónde está siendo depositado el dinero. En este ejercicio no especifica, y si no me equivoco, obligaciones con el público es los prácticos, en donde el ISEN nunca pone dónde ¿cómo se llama? Dónde se depositan. Pero no hay ningún problema con eso, porque en serio al ISEN no le interesa. Pueden ponerle billetes y monedas, cuenta corriente, caja de ahorro, cualquier cosa está bien. Si quieren pueden ponerle cheque de gerencia, no hay problema. Entonces le ponemos que va contra billetes y monedas, porque digamos que ahí se le va a depositar, se la va a pagar en efectivo. Y como la orden nos dice que el cliente no tiene su papel. ¿Dónde está? Acá. El señor Roca no ha presentado a la entidad el documento que acredita que está inscrito como contribuyente. Entonces es lo que yo les decía, que es cuando el cliente no tiene su documento de contribuyente, de que no paga impuestos, entonces el banco le va a retener el 13%. Ya, eso, por eso se le pone, ese es su nombre, RCIVA retenido a cliente moneda nacional. Por si acaso, esto siempre va a ser moneda nacional porque el RCIVA son impuestos, entonces siempre se van a calcular en boliviano. ¿Ya? Entonces aquí calculamos los cargos, como yo les decía, simplemente lo vuelven a pasar. Si aquí estaba en el haber, aquí lo vamos a pasar al debe y ya cerró. Vamos a calcular intereses a la fecha del 11 de agosto. Entonces, 128.500 el monto del DPF por 11 días, por 4,25, todo entre 360 y por el tipo de cambio nos va a dar 1.164,76. Y ahora para calcular el RCIVA y los billetes y monedas, aquí es el 13% y aquí va a ser el 87%, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? Vamos a sumar estos dos, los cargos y los intereses, y para el RCIVA lo multiplicamos por el 13% y para el otro lo multiplicamos por el 87%, que nos va a dar 2.763 y 412 respectivamente. ¿Se entendió esto? O sea, aquí les puse cómo se hace el cálculo. ¿Se entendió eso? Disculpe, entonces solamente el RCIVA, eso significa que el cliente no presentó su formulario 200, el 110, ¿no? Que es para el fisco, ¿no? No sé cuál formulario, pero solamente dice que no presentó sus... Sí, es el formulario 110, eso lo usan más que todos los que ganan arriba de 4 sueldos mínimos nacionales. Eso es lo que yo en mi trabajo hacemos. Bueno, ya. yo gano menos. Y aparte de eso, solamente esto afectaría solamente al interés, ¿no? No al capital depositado por el cliente, ¿no? Exacto, es solamente los intereses que gana el cliente. Ah, ya, ya. Igual una consulta, todo lo que es depósito, intereses o obligaciones con el público, bueno, el depósito es un activo disponible, ¿no? Depósito es pasivo. El depósito en caja de ahorro moneda extranjera, que está en el lado del debe, Eso es un pasivo. un pasivo. Sí. Cuando yo les hice la... A ver, un rato. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque a lo que yo entiendo, cuando entra dinero al banco, Acá. cuando entra dinero al banco, yo sé que eso se convierte como un disponible igual, ¿no? Pero Todo lo no que sé a sean, qué tipo de disponible, porque el banco a veces todo lo que sean depósitos son pasivos para el banco. El banco
les está pagando a la gente por tener su dinero guardado ahí. Todo eso es un pasivo. Ah, ya, por eso me estoy confundiendo. Cuando el cliente gana dinero por los préstamos, eso sería la ganancia, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Cuando el cliente gana, cuando el cliente gana así, o el plus por el préstamo, ¿eso va a la utilidad o va al activo? Disculpe. Vas a disculpar, pero no entiendo tu pregunta como un plus por el préstamo. No, cuando el banco presta, ¿te acuerdas que en el otro el banco prestaba al cliente y nos Ajá. pagaba un interés más el capital? Lo que quiero El, saber es la diferencia. Si lo que paga el cliente cuando se hace un préstamo, lo que paga el cliente a nosotros, ¿eso se va al activo o va a las utilidades? utilidades. Son ganancias Ah, para ya. el banco. Ah, ya. Ok, chicos, queda menos de un minuto, así que por favor vuelven a entrar, ¿ya?